そして我を勝利へと導け。ナンバー107ギャラクシーアイズタキオンドラゴン。 Hola, buenos días, tardes, noches o a la hora del día que sea que estén viendo este video. Normalmente a mí me gusta mucho hablar de los decks que estoy utilizando, de las diferentes estrategias que voy probando y de cómo me van funcionando en diferentes torneos. Sin embargo, el canal está empezando a caer en redundancias, entonces me gustó como que traer este nuevo tipo de video, esta nueva dinámica para dar un poco de frescura al tema, y es justo por eso que me encuentro grabando el día de hoy. Como saben, Yu-Gi-Oh es un juego que va cambiando su formato cada cierto tiempo y que a veces lo tiene muy definido y a veces no tanto. Y si bien ahorita nos encontramos en un formato en el que se encuentra perfectamente definido cuáles son los mazos más altos en la tier list, como lo es Malice y Razil en el tier 1, 0.5, ya queda a criterio de cada quien, también sabemos que pues es un formato en el que literalmente hay muchas cosas que tienen oportunidad y opción a ser tops. Y con esto no me refiero solamente al hecho de que Memento, que es uno de esos mazos por el que nadie daba un solo peso, ha quedado campeón en YCS de Houston y en YCS de Ciudad de México, sino también me refiero a otros mazos. Recientemente han salido listas de regionales donde han topeado mazos como nuevamente Branded en el formato, donde vemos a Crystron en segundo lugar, por ejemplo, entre muchos otros mazos. Entonces nos encontramos en un formato que, aunque tiene sus decks meta definidos, también tiene diferentes decks que se encuentran ocupando lugares importantes. Pero ¿qué pasa? Que obviamente estos decks hay que irlos adaptando al formato para que tengan su manera de salir adelante o de destacar por encima de los demás. Esto es a través del uso de ciertas cartas, ya sea de main deck o de side deck, como cada quien quiera jugarlo y a criterio de cada quien, para poder adaptar dicho deck al formato. Pero el día de hoy quiero hablar de 3 cartas en específico que es un tanto complicado usarlas en este formato, por lo mismo del tipo de formato tan extraño en el que nos encontramos, en el que puede ser o de mucho control o de que puede ser de un OTK de absolutamente nada. Entonces el día de hoy les quiero traer 3 cartas que no recomiendo tanto usar en este formato, pero ya queda a criterio de cada quien. Entonces, en primer lugar, quiero hablar de una carta que es muy querida por muchos, muy odiada por otros, pero que a la vez es bastante complicada de usar por el tipo de formato, tal como lo dije hace un momento, y es la Dark Ruler No More. Esta carta que tiene el poder de negar los efectos de todos los monstruos boca arriba en el campo del oponente, pero tiene la condición y la restricción de que por el resto del turno el oponente no va a recibir ningún tipo de daño. En una baraja que nos da buena capacidad de control y de limpieza de campo con sus propios recursos sin recurrir a otro tipo de staples o floodgates, eso normalmente nos serviría mucho, pero ¿qué pasa? Que nos encontramos en un formato en el que los decks tienden a dejar mucho recurso y necesitan hacer esa limpieza de campo a través de sus propios monos en la fase de batalla. Si nosotros no logramos hacer eso, simplemente vamos a dejar cuerpos bastante fuertes en campo, pero que no nos van a servir como defensores ante las estrategias del oponente en su próximo turno. Ahora, si hablamos de una combinación Dark Ruler más Raigeki, ese ya es otro tema, ya es otro punto, pero la Dark Ruler por sí sola no nos va a dar ese board Raigeki que nosotros necesitamos. Negar los efectos de los demás monstruos, sí, pero de eso a que logremos quitarlos del campo para nosotros controlar la partida en el turno del oponente y así lograr someterlo a la rendición, o a que nosotros podamos hacer el OTK en nuestro siguiente turno, pues ese ya es algo más complicado, y con los decks que se están manejando en este formato no es muy posible, y yo en lo personal recomendaría más no utilizar una carta como Dark Ruler No More, al menos que estés completamente seguro de que tu deck es capaz de dejar counters para que el oponente ya no pueda hacer nada durante su propio turno. La segunda carta que es demasiado poderosa y que no me gusta ni para nada para este formato es la Evenly Match, la pelea pareja. ¿Por qué? Esta carta lo que hace es que nosotros podemos activarla al final de la fase de batalla, y si no controlamos otras cartas al momento de que termina la fase de batalla, podemos activarla directamente desde nuestra mano. Pero ¿cuál es el tema? Justamente que esto solo funciona al final de la fase de batalla, por lo que tenemos que skipear casi por completo nuestra fase de batalla para poder utilizarla desde la mano y generar una limpieza óptima.
Y a ver, si han visto mis otros videos, habrán visto que la llevo en los side decks de prácticamente todos mis decks. Pero ¿qué pasa? Que para esto, los decks que yo llevo, y vaya, es lo más recomendable, hay que poder llevar decks que puedan cambiar mucho durante su propio turno, baiteando todas las interrupciones del oponente para que al final Evenly haga lo mucho, pero eso sí, asegurándote de que al final de eso te queden recursos suficientes para poder seguir haciendo combo en tu main 2 después de haberla utilizado. Porque si tú, sin intentar absolutamente nada más, dices batalla, final de batalla, Evenly, créanme que estamos en un formato en el que los decks más altos, como lo es el Ryzeal, como lo es el Malice, te pasan por completo la Evenly Match por donde quieren. Como el caso del Ryzeal, que puede utilizar el efecto del campo para detachar un mono de, por ejemplo, el Detonator y negarla Evenly. O el caso del Malice, que antes de que antes de que sus monstruos se vayan removidos boca abajo por el efecto de tu Evenly, ellos mismos se van a mandar removidos por el efecto de las propias trampas Malice, pero boca arriba para poder triggerar sus efectos una vez que tú hayas terminado de utilizar tu Evenly. Y este mismo caso es algo que se me olvidó mencionar previamente con la Dark Ruler No More, que tal vez los monstruos no puedan responderle a la activación de la Dark Ruler, pero tenemos otras cosas que la pueden negar. Ya tenemos Cruzada 1 gracias a la banlist, pero eso no evita que nuestro oponente suertudamente la robe, la acepte en su turno y la utilicen en nuestro para negar nuestro efecto. Dark Ruler con su Crossout. Ese mismo caso con la Evenly Match en este momento, porque tenemos demasiadas cosas donde las propias cartas del arquetipo, los propios mazos se la pueden pasar sin necesidad del staple. Ahora imagínense encima de todo robando el staple. Entonces es por eso que Evenly Match, es una carta que tampoco recomendaría para este formato. Y sí, ya sé que es un tanto hipócrita de mi parte mencionarlo, tomando en cuenta que yo la llevo en el site de todos mis decks, pero incluso siendo honestos, casi no la uso. A la hora de sedequear prefiero meter los Cosmic Cyclone para limpiarme el propio campo Ryzeal, por ejemplo, o alguna Plute que deje mi oponente colocada, antes que utilizar la Evenly Match. Y ya por último, esta carta dudé bastante de si meterla o no. Al final sí decidí meterla, pero porque es bastante circunstancial. Esta carta funciona bastante de acuerdo a lo que cada quien esté jugando. Y justamente estoy hablando del libro del eclipse. ¿Qué hace el libro del eclipse? Cuando nosotros lo activamos, podemos voltear boca abajo todos los demás monstruos que controle el oponente. Pero ¿qué va a pasar? Que al final del turno el oponente va a poder voltear boca arriba tantos monstruos boca abajo en su campo como sea posible, y luego va a poder robar una carta por cada monstruo que haya sido volteado boca arriba en su campo debido a este efecto. El primer problema con el libro del eclipse, ¿cuál es? Justamente como implica robar, es completo bait de Ash. ¿Y cuál es el segundo? Justamente el tema de darle robos al oponente. Pero contrario a la Dark Ruler y a la Evenly Match, esta carta sí recomiendo jugarla, pero dependiendo del deck que estés usando. En el caso del Blue Ace yo me animé a usarla porque el Blue Ace, pues vaya, tenemos al Tyrant, que es la fusión esta que puedes convocar únicamente mandando al cementerio a tu Blue Ace equipado con alguna fusión Blue Ace de tu extra deck, y para convocar al Tyrant, y el Tyrant le puede pegar a todos los monstruos que controla el oponente, que es justamente lo que les comentaba con la Dark Ruler, que nosotros rompemos campo en batalla y encima de todo tenemos capacidad de hacer daño. Si bien en este caso o en este ejemplo en particular no vamos a hacer daño con el Tyrant porque le vamos a pegar a todo lo que está en defensa, y vamos a poder después pegar directo con el Blue Ace Vainilla, con el Jet o con alguno de los otros monstruos que hayamos dejado sobre el campo o que podamos seguir dejando en la batalla para solamente pego, sin el tema de que pues el oponente no reciba daño, todo lo contrario. Entonces en un deck como el Blue Ace, el libro del eclipse lo recomiendo bastante. Y quien haya visto mi video donde subí repeticiones de Master Duel utilizando el Memento, habrán visto ese último juego donde justamente el libro del eclipse me da la partida, porque si nosotros dejamos al Combined Creation justamente completamente solo sobre el campo y tenemos la Bomb Party en el cementerio, podemos activar el efecto de la Bomb Party para removerla del cementerio y seleccionar a nuestro Combined Creation, y esto va a hacer que hasta el final del turno el Combined Creation pueda hacer daño de penetración a monstruos en defensa cuando son atacados. ¿Y qué pasa con el Combined Creation? Que él por sí solo, y siempre que se encuentre solo en el campo, va a poder atacar a todos los monstruos que controla nuestro oponente.
Entonces, Piercing Damage más múltiples ataques y luego el Combined Creation que tiene un ataque tan grande como de 5000 puntos. Y que vaya, si nosotros logramos apagarle el campo a nuestro oponente con el libro del eclipse y aparte de todo dejamos al Combined Creation y tenemos la Bonfire en el cementerio, con esas 3 cartas ya tenemos un OTK garantizado sin ningún tipo de molestia. Entonces vean lo poderoso que es el libro del eclipse, pero justamente vean la situacionalidad de que tenemos un monstruo que le puede pegar a todo y que encima de todo va a estar acompañado de otros monstruos que van a poder pegar directo después de que ese monstruo haya terminado lo suyo. Y por otra parte tenemos un monstruo que puede pegarle a todo y que encima de todo tendrá la capacidad de hacer daño de penetración a monstruos en defensa. Si se fijan, no estoy mencionando tal cosa como un Malice, como un Riser que lo utilicen, porque realmente estos decks, aunque son muy buenos, no son capaces de jugar en torno a esa carta, y el chiste de usar este tipo de cartas es jugar bien en torno a ellas. Y con este tema de jugar bien en torno a ellas es que menciono que, como lo dije anteriormente, no son las mejores cartas para jugar en este formato, pero también depende bastante de qué tipo de mazo estés utilizando. Yo en lo personal no recomiendo lo que es la Dark Ruler para nada, la Evenly bastante situacional dependiendo de lo que logres hacer después de limpiar el campo al oponente y de que logres hacer que no te la nieguen o de que resuelva sí o sí. Y ya por último el libro del eclipse, que se lo recomiendo ampliamente, pero para decks muy en específico. Pero como siempre la última palabra lo tienen ustedes. Si creen que me faltó alguna otra carta, los invito a comentarla aquí en la caja de comentarios. Y si consideran que estoy erróneo en alguno de los puntos que les acabo de dar, o si consideran que estas cartas son buenas, también los invito a compartir sus opiniones aquí en la caja de comentarios. De igual manera les agradeceré mucho su like y su suscripción, que nada les cuesta, y para poder seguir creciendo el canal. Espero que el video les haya gustado y ya nos veremos en el próximo video. Hasta luego. タキオントランスミグレーション行けタキオンドラゴン殲滅のタキオンスパイラル